buenas tardes, gracias por sintonizarnos una vez más aquí en tu programa del mediodía, Emprendedurísimo, la dura realidad al emprender. Tu amigo Luis Ángel Gómez nuevamente contigo, transmitiendo en vivo, en directo desde Smart Business Center, en multiplataforma, YouTube y Facebook de Smart Business Corp. Y bueno, como siempre, como todos los miércoles aquí en Emprendedurísimo, tenemos las duras noticias duras. ¿Qué está pasando en el mundo del emprendimiento? Para ti que estás empezando, para ti que eres micro negociante, para ti que eres pequeño empresario, ¿dónde tienes que abrir los ojos? ¿Dónde tienes que abrir los oídos? Oportunidades, amenazas, ¿qué está pasando y cómo lo puedes bajar a tu realidad? Y hoy tenemos tres noticias que realmente se están abriendo oportunidades. Y es preferible que lo veas desde hoy, que te prepares desde hoy para la gran ola que viene. Así que vamos con la primera noticia. La primera noticia es La Banca y Cody, esta aplicación de pagos digitales, iniciarán operaciones el próximo 30 de septiembre. Recuerda que Cody es este esfuerzo, esta aplicación de Banco de México para erradicar el efectivo. Los bancos están listos ya para el cobro con Cody. Carlos Rojo, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México, menciona que la mayoría de los bancos ya están listos para recibir Cody, esta aplicación, y recibir los pagos, y no habrá prórroga. El 30 de septiembre inicia operaciones al público en general en todo México. Según la entrevista que concedió en Expansión Summit, destacó que necesitan avanzar en herramientas digitales para reducir el uso del efectivo. Según su información, 95% de los pagos de los consumidores a servicios públicos se hacen por medio de pagos digitales y el 91% a pagos de servicios privados. O sea que cada vez hay más gente que utiliza lo digital. También agregó que para que Cody funcione, y no lo digo yo, lo dice Carlos Rojo, es indispensable, es esencial dar promoción a la educación financiera y que no se vea esto como una herramienta de fiscalización. Por fin la educación financiera está teniendo un papel prioritario en las finanzas personales, aunque acá en Smart Business Corp lo venimos diciendo casi por una década. Recordemos que el pasado agosto, en la feria de Tulancingo, Hidalgo, se realizó la primera prueba de piloto masiva utilizando esta aplicación Cody para compra, venta, transacciones y depósitos. En los stands, hubo stands ahí de Banco de México, de Santander, Bancoppel y la Sofipo Fincomún. Según la encuesta de esta feria, la experiencia de los usuarios fue bastante grata. 93% de quienes probaron la app le asignaron 5 estrellas, 5% le asignó 4 estrellas y 2% 1 estrella. El público mucho más interesado en utilizar esta app fue el público entre los 35 y los 44 años, prácticamente generación X, seguido muy de cerca por la generación millennial, 25 a 34 años, y los que menos, pues obviamente son los más jóvenes, son los extremos, los más jóvenes y los de 45 o más años, que prácticamente son baby boomers. ¿De acuerdo? Pero seamos duros. Cody es un intento, una aplicación por reducir al máximo el uso del efectivo, del papel moneda. La tendencia va hacia allá. ¿Eso va, qué va a tener? Bueno, de entrada, por supuesto que con la tecnología, por supuesto que nos van a estar rastreando, que nos van a estar fiscalizando. O sea, es un hecho. Lo único que no es rastreable es el efectivo. Entonces, en una población en México donde tienes aproximadamente y a nivel mundial, a nivel nacional, más del 70% de las transacciones que se hacen en efectivo, la migración va a ser bastante paulatina. Y el hecho es que ya está aquí. ¿A qué nos va a ayudar esto? Bueno, principalmente evitar la emisión de papel moneda, porque recuerda que ya por ahí dijeron que venía un nuevo billete, se iba a imprimir un nuevo billete de 2,000 pesos, lo cual eso implica poner la maquinita a andar y empezar con la inflación. Así que hay que tener mucho cuidado. Cody también tiene
la gran ventaja de evitar el cobro y el pago de comisiones de terminales punto de venta bancarios, pero el banco no lo ve eso como una amenaza. Al contrario, lo ve como una palanca para aprovechar las transferencias interbancarias. Obviamente hay argumentos a favor, argumentos en contra. La cosa es, el asunto y el foco es la tecnología está desplazando el efectivo, eventualmente vamos a usar dinero digital. La gran pregunta es, te estamos avisando desde ahorita, la gran pregunta es, ¿ya estás preparado tú como individuo para hacerlo? ¿Ya estás adoptando la nueva economía digital? Aún tienes tiempo y lo puedes ir digiriendo de a poquito, a tu ritmo. Todavía hay tiempo. Tu emprendimiento ya lo está haciendo, no importa si eres micro o pequeño. Al final vas a recibir códigos QR y transferencias en vez de dinero en efectivo. Ojo con eso, estás a tiempo. Segunda noticia de oportunidad. Muy pronto se va a regular el teletrabajo en México. Teletrabajo, home office, work from home, trabajo desde casa, ya etiquétalo como tú quieras. Esta modalidad que muchos autónomos o freelance ya lo utilizan, que muchos emprendedores empezaron así, ya hasta parece cliché que empezaron desde la cochera de su casa. El sueño de todo empleado, o todo oficinista, todo godín, bueno, por fin se va a regular en México. ¿Esto a qué se debe? La empresa de tecnología Citrix hace un estudio a nivel nacional y dice que para el 2020 en México, el 80% de las actividades laborales se realizarán de forma remota, apalancándonos de las nuevas tecnologías. Ventajas inmediatas, bueno, si tú eres emprendedor, si tú eres el empleador, vas a reducir 20% tus costos de operación de entrada. Y si eres el empleado, bueno, vas a tener la oportunidad de balancear más tu vida personal con tu vida laboral. Eso es lo inmediato. Pero ya desde ayer ya se discute aquí en México el concepto de home office, el concepto del teletrabajo, que es la palabra correcta para usar en español. Y ya se dictaminó la iniciativa para modificar el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo. Este dictamen ya está en la Gaceta del Senado de la República, es pública, lo puedes ver, lo puedes descargar. Y este dictamen además propone una reforma a ese artículo 311 y se adiciona el capítulo 12 bis con los artículos 330A, 330B, 330C y 330D y E. ¿De acuerdo? Aquí la gran pregunta es, ¿tú como emprendedor estás preparado para contratar personas remotas en teletrabajo? Antes de que me respondas si tú y tu emprendimiento están preparados, los expertos dicen que consideres las siguientes cuatro aspectos. El primero, establece políticas. Tienes que tener en claro algo, el teletrabajo o el home office no es para todos, ni para todos los giros, ni aplica en todos los giros, ni aplica para todas las compañías, ni para todos los puestos, ni para todos los empleados. Entonces tienes que establecer tus políticas de ver el teletrabajo hacia dónde va a ir. Punto número 2, promueve una cultura de responsabilidad, disciplina, automotivación y autogestión. Al estar remotos, obviamente no hay supervisión, entonces tiene que haber una autodisciplina, una automotivación y una autogestión. Prevé el impacto. Número 3, el artículo 330B en esta nueva dictamen obliga al empleador a darle todo lo necesario al empleado en remoto para que haga su trabajo y su actividad y la desempeñe bien. Llámese computadoras, llámese otros equipos. Entonces, ¿estás dispuesto a hacer eso? Punto número 4, mide los riesgos. No nada más de productividad y de rentabilidad. También la ciberseguridad. Es probable que ese empleado, ese colaborador que está trabajando en remoto, a lo mejor tenga que conectar eventualmente una red Wi-Fi pública y libre. Y la ciberseguridad se ve vulnerable.
Así que la pregunta es, ¿ya está la iniciativa para regir esto? Eso es buena noticia. Ahora tú como empleador empieza a pensar, ¿realmente mi emprendimiento, realmente mi pyme está preparada para contratar personas de ese tipo? ¿Lo puedo hacer? ¿Hasta dónde lo puedo hacer? Porque sabemos que es el sueño de muchos oficinistas que eventualmente se convertirán en freelance. Noticia número 3. Y esto viene también a nivel consumidor. Las apps de transportación y streaming van a pagar impuestos, dice nuestro presidente de la República Mexicana. Y esto ya está planteado en la iniciativa del decreto de la Ley de Ingresos del paquete económico para el próximo año 2020. Ya lo incluyeron, ya dan por hecho que estas plataformas y estas apps van a pagar impuestos. ¿A cuáles apps me refiero? Esas que utilizas tú, Uber, Rappi, Airbnb, entre otras. ¿Y qué impuestos van a pagar? El impuesto al valor agregado, IVA, y el impuesto especial a productos y servicios, el IEPS. A ver, ¿quiénes van a ser grabados? Los impuestos, los servicios de transportes y entregas como Uber, Rappi, Cabify y Didi serán grabados con el IEPS. Por otro lado, los servicios de streaming y publicidad como Netflix, Spotify, Facebook y Twitter se pretende que paguen IVA. Cuando pagas publicidad en Facebook se pretende que pagues IVA. Amazon por su parte también lo quieren grabar y Airbnb lo quieren grabar no nada más con el IVA, sino también que pague el impuestos hoteleros para nivelar la cancha con los hoteles. Existe un fuerte debate, por supuesto, en quién debe pagar este impuesto. Si lo debe pagar el ofertante, la empresa, de acuerdo a donde está situada, o lo debe pagar el consumidor final donde quiera que éste se encuentre. Ese es el asunto. Por lo pronto, la iniciativa que se metió al Senado es de que lo vamos a pagar los mexicanos, aunque estas empresas estén fuera de México, ya pagan impuestos en su país. Los mexicanos, los consumidores mexicanos vamos a pagar ese impuesto. Esa es la iniciativa. Aclaran que no hay ningún impuesto nuevo y que están siguiendo las recomendaciones de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y la experiencia de otros países. Para tu información, este tipo de aplicaciones ya pagan impuestos en países como Colombia, se paga un 19% de impuesto al consumo, Estados Unidos paga entre el 6 y el 9% de impuesto, Argentina el 21%, Uruguay el 22%, entre otros también. Esta recaudación, hicieron cuentas y dice, bueno, esta recaudación nos va a impactar con un ingreso de 179 millones de pesos. Sí, es un dinerito, pero aquí viene la gran pregunta y la gran reflexión. Para muchos el comercio electrónico, la economía digital, para muchas empresas como esta fue por mucho tiempo un paraíso fiscal. Todo el mundo queríamos sumarnos a la economía digital, todo el mundo queríamos sumarnos al comercio electrónico porque parecía un paraíso fiscal. Finalmente, nadie supo la transacción, no tuve que reclamar absolutamente nada hasta no bajarlo a mi cuenta corriente. Hoy por hoy, los gobiernos, no nada más el de México, la mayoría, quieren echarle el guante a esta economía. Saben perfectamente que en el mundo digital se mueven millones y millones de dólares diariamente que se van limpios y sin pagar impuestos. Y eso no conviene a los gobiernos. Entonces ya están tomando medidas para lograrlo, ya sea que el consumidor lo pague, los impuestos al consumo, o las empresas paguen sus impuestos donde están las sedes. ¿De acuerdo? Ya muchos países lo están haciendo. Entonces, ten en cuenta esto, sobre todo si tú te mueves en la economía digital. Eso no nada más incluye servicios digitales o digitalizados, sino también el mundo de la criptoeconomía. Así que atención, vienen muchos cambios a nivel fiscal para que tú estés enterado. Y a nivel consumidor, no te sorprenda que después te llegue una factura de Netflix con el impuesto al valor agregado. Hasta aquí las duras noticias duras. Vamos con nuestro invitado de hoy.
Gracias por estar aquí con nosotros sintonizando este gran programa de Emprendedurísimo. Y bueno, por supuesto, hoy tenemos un gran invitado, alguien que realmente te va a llegar a las neuronas y te va a hacer reflexionar, no nada más por su carrera de vida, sino que además en lo que es experto, el coach de neuroventas, ingeniero Valdemar Mejía. Valdemar, gracias por estar aquí. Es un gusto enorme y un privilegio para mí compartir con toda la comunidad. El honor es nuestro porque sé que tienes una gira interesante en Puerta, Estados Unidos, de la cual vamos a hablar un poquito. Entonces, gracias por este espacio. Y yo te voy a decir por qué el ingeniero Valdemar Mejía está aquí compartiéndonos toda su historia. Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, egresado de la Universidad Intercontinental con posgrados en Inteligencia Emocional y Programación Neurolingüística, egresado del Colegio de Graduados en Alta Dirección de Empresarial de la Fundación Miguel Ángel Cornejo, egresado de la Universidad del Valle de México con diplomado en Administración de Empresas, egresado del Colegio de Graduados en Alta Dirección Empresarial, coach de vida y ejecutivo profesional certificado y acreditado por la International Coaching Federation, miembro acreditado de la Cámara Internacional de Conferencistas, autor bestseller internacional en Amazon con la colección Deja de Vender, Conecta, cuyo libro aquí tenemos también, ahorita lo vamos a mostrar, coach de negocios e instructor de temas de neuroventas, familia, liderazgo y empresas disruptivas. Más de 20 años de trayectoria, ha dado conferencias en varios países como México, Colombia y Estados Unidos. Socio fundador de Integra Solo Productividad SC. Y me encanta su eslogan, soy el mejor de la cuadra en modo hervir. Me encantó ese eslogan tuyo. Así es, el modo hervir. El modo hervir. Oye, a ver, platícanos, ¿cómo empieza Valdemar? ¿Por qué primero ingeniería en electrónica y comunicaciones? Que es una carrera que ya no está actualmente en la currícula. Sí, es verdad. O sea, ¿por qué te vas por la ingeniería? Todo comienza desde los 13 años de edad. 13 años. 13 años yo tenía cuando me llamaba mucho la atención los aparatos electrónicos. En esa época, ayer, un par de semanas. Sí, claro, no saquen cuentas. Y en esos 13 años tenía yo la inquietud porque tenía mi abuelita, en ese tiempo con vida, me obsequió un radio de transistores, que me encantaba. Y, oh bendito radio, se descompuso. Y entonces surge la inquietud de ese niño de 13 años en saber cómo funciona, cómo encontrarle. Entendí rápidamente cómo funcionaba y lo reparé sin tener nada de conocimientos, nada de enseñanza, nada. Y entonces un familiar cercano, mi tía propiamente, la hermana de mi madre, vio eso y dijo, oye, ¿y si te pones a estudiar? Fue ella quien me patrocinó los primeros entrenamientos de electrónica comercial que en esos años se hacía, ¿no? Y entonces ahí le agarré mucha facilidad. Era el que mejores notas tenía, entonces de ahí me fui perfilando fuertemente a la parte de la ingeniería, ¿no? Ok, porque digo, cualquiera pensaría que con todo este semblanza, que espero haberte hecho justicia, pues tú tendrías alguna carrera relacionada con las ventas o con la administración. ¿Pero no te perfilaste por ese lado? ¿O todavía no sabías? Realmente mi inquietud era en la parte de la electrónica, porque es justamente en el boom de donde los cambios generacionales se dan. Más o menos hablamos de los 90. Estamos hablando de los 90, justamente 90, okay. En donde surge la telefonía celular, donde las comunicaciones de radio de 2 vías estaban en auge y solamente eran pequeños grupos, estaban reservadas esas comunicaciones. Sí, muy selectas. Para las Fuerzas Armadas, para la policía, pero no para la iniciativa privada. Sí, lo civil no estaba. Exactamente, lo civil no estaba. La telefonía celular no se diga, o sea, realmente era como para gente muy poderosa o políticos de ciertos países. Okay. Pero las comunicaciones ya estaban desde mucho antes. Estamos hablando, como una reseña previa, las comunicaciones que hubo de la Luna a la Tierra. En los 60s. En los 60s. Los precursores de eso, bueno, ya tenían mucho avance, ¿no? Entonces México empezaba a despertar, estábamos en pañales en esa época y bueno, fue justo ahí donde yo me coloqué para ser parte de los pioneros, ¿no? Ok. Y entonces, bueno, a ver, ¿por cuánto tiempo empiezas a ejercer la ingeniería? Sí, lo ejercí por muchos años, pero el tema fue muy interesante. Cuando entro a la Facultad de Ingeniería, tuve la bendición de ingresar a trabajar a distintos
empresas, ¿no? Y una de ellas fue Motorola. Ok. Justamente esta empresa, Motorola, que es quien me puso en el mapa a nivel mundial. ¿Por qué? Me mandan a capacitar a las oficinas principales En Estados Unidos, Chicago, en Chicago, ok. en Chambord, y ahí surge todo. Porque tengo ya contacto con todas las áreas de Motorola, con todas las áreas de desarrollo. ¿Qué hacías tú ahí En Motorola yo era uno de los ingenieros de campo. Yo era un ingeniero de campo junior, en donde implementaba sistemas. Ok. Motorola tenía muchas divisiones, pero en la división en la que yo estaba era comunicaciones terrenas. En específico, atendía las Fuerzas Armadas En Estados en Unidos. Estados Unidos. Entonces, Motorola le vendía en aquellos años Ajá, claro. a muchos países, sobre todo a los militares. Entonces, yo fui escalando dentro del escalafón interno de Motorola, por desempeño, por eficiencia, por calidad, porque yo aprendí que las cosas se hacen bien desde la primera vez o no se hace nada. Sí, por supuesto. Y entonces, haciendo a mayores puestos, y empiezo a atender fuerzas armadas de diferentes países. Pero, ¿cómo es que te preguntas, cómo es que se hace este cambio a las ventas? Bueno, yo siendo un ingeniero de implementación, observaba que le vendían los sistemas a los militares con 1, 2, 3 beneficios, pero el sistema estaba desarrollado para tener 25 beneficios. Entonces, al yo darme cuenta de eso, hablaba con los generales, hablaba con los responsables De compras. de comprar, y les decía, oye, tú puedes tener del beneficio tal, y los convencía. Finalmente, los demostraba que el sistema podía hacerlo, porque se los entregaba funcionando. Entonces, ¿qué decían? Quiero el resto. Yo regresaba a las oficinas principales con un pedido de pronóstico reservado 17 veces más grande Sí, que el original, claro. Y entonces el área de desarrollo dijo, déjenme a este chico en esa área porque nos va a funcionar. Te echaron el ojo luego. Exactamente, de inmediato. Entonces yo era como el punto estratégico de implementación de sistemas para los militares, pero además era el que ampliaba los sistemas. Y entonces llegaban ventas muy importantes para Motorola. Y como ventas continuadas, vamos a llamarle así. Sí, la actualización, el upgrade, pero yo tomaba notas, o sea, yo siempre he tenido el gusto por documentar. Okay. ¿Qué hacía? Con eso. Y lo documentaba, yo en mis notas personales. Sí, claro, que funcionaba. Y vaya que los militares es un segmento, o tienen fama de ser un segmento difícil, duro para las ventas. O sea, súper para venderles duro. algo. Súper y muy duro. burocrático el proceso. O sea, no es como venderle un civil. Sí, es que en la parte civil es muy de emoción. Ajá. Y en la parte militar es de estructura y justificación. O sea, tienes que justificar el porqué de las cosas. Y entonces si se justifica, si cuadra, vale la pena, se finca. Y ahí los militares no te piden 1 o 2, te piden para toda la población que lo van a ocupar, ¿no? Sí, o toda la base militar. Exactamente, o lo que sea, ¿no? exactamente. Entonces, eso a mí me sirvió porque yo iba documentando qué es lo que yo hacía bien para aumentar ese pedido. Y desde niño yo traía esa parte de las ventas, pero en la parte intrínseca, ¿no? Que todos los seres humanos hoy en día lo tenemos. Que eso es una de las cosas, de uno de los paradigmas que vamos a cambiar. Exactamente. Y entonces en ese andar descubres la parte de PNL, de programación neurolingüística, inteligencia emocional. Sí, viene algo muy interesante. En mi capacitación y entrenamiento justo en Estados Unidos, tenían un convenio, un acuerdo entre la Universidad de Chicago y Motorola. Okay. De desarrollo en la parte científica. Sí, como muchas empresas grandes que tienen convenios con las Exactamente, convenios con las universidades y no estaban haciendo uso de esas plazas, ¿no? La gente de Motorola pues estaban tan ocupados en sus proyectos y yo me di cuenta que había posibilidades de ir a la universidad y tomar esas oportunidades de capacitación específica y yo fui el que levantó la mano. Afortunadamente mi jefe en ese momento, de origen mexicano también, tenía esa afinidad y dijo, oye, pues vamos a impulsarte, ¿no? Traes ese ímpetu, ese deseo de la juventud. Y así fue. Me dieron una plaza para aprovechar esos desarrollos y justo ahí,
en la Universidad de Chicago conocí a los fundadores o padre de la programación neurolingüística. Joseph O'Connor y John Grinder. Y entonces, de primera línea, estuve con ellos. ¿Pero qué hacían ellos dándole programación neurolingüística a un grupo de ingenieros? Científicos. Ah, ¿no? científicos. No eran ingenieros. El único ingeniero era yo. Era el bicho raro. Los demás eran científicos. Entonces, se los propusieron desde un punto de vista, programación neurolingüística desde un punto de vista científico. Sí, racional. claro. Las bases, cómo están sustentando la parte de la programación. Porque sí tiene bases para los Joseph O'Connor es programador. John Grinder es el lingüista. Y entonces ellos se dieron cuenta que podían fusionar y tener resultados en la mente humana, y entonces los científicos que estaban allí en ese grupo selecto lo estaban poniendo a la práctica. Y otro de los científicos que estuvo ahí y que para mí fue una de las experiencias más enriquecedoras y más bendecidas de la vida fue justamente el doctor Daniel Goleman. Daniel Goleman, de inteligencia emocional. Él estaba en ese grupo. Wow. Entonces tuve la oportunidad de codearme, de relacionarme con los fundadores de la programación neurolingüística y con el precursor de la inteligencia emocional. De primera instancia, ¿no? De algo que nadie aprovechaba, ¿no? Esas plazas de poderte acercar o meterte en esa parte. Entonces las neurociencias llegaron a mi vida en ese momento, desde aquellas épocas, y entonces de primera línea aprendí con varios científicos, no con muchos, porque era un grupo muy selecto, muy cerrado, muy reducido. pero científicos que ya estaban haciendo sus pruebas, que ya estaban teniendo resultados de la programación neurolingüística, y con uno de los del padre de la inteligencia emocional, que es Daniel Goleman, que eso para mí era una bendición increíble. Increíble. Y qué bueno que dices esto, porque todavía hay muchas personas que, por ignorancia, creen que la programación neurolingüística es meramente emoción, es meramente manipulación, que no tiene bases científicas. No. Entonces, esto que estás diciendo refuerza la parte de que sí hay una ciencia atrás de la programación neurolingüística e incluso de la inteligencia emocional. De hecho. Que no nomás tenemos una inteligencia, ojo con eso, mucha gente cree que nada más tenemos una sola inteligencia y que es la académica. No. El famoso IQ, ¿no? No. Hay 7, si mal no recuerdo, inteligencias. 8 inteligencias múltiples. Y una de ellas es la inteligencia emocional. Es correcto. Que es. Ahora ya se le conoce como IQ emocional. IQ emocional, claro. Sí, hay IQ emocional y financiero y de salud. Y, exactamente. Bueno, ¿no? todo el... Entonces sí empieza tu... mi inmersión a la parte de las ciencias. A las neurociencias. Y empieza a viajar y tomar cursos con ellos, con Joseph O'Connor. De hecho, fue algo mágico, porque el yo estar aprendiendo de ellos por una plaza que no usaban en Motorola, que yo estaba ahí de agregado, o sea, tomaba yo mis clases originalmente de comunicaciones, muy en específico en comunicaciones terrenas y comunicaciones espaciales. Espaciales, ok. Pero también tomaba yo esas clases con ellos. ¿Usted partes como en 2 o en 3? ¿no? Me partía yo en 3, porque debía cumplir también en el trabajo. Sí, claro. Y también cumplir con ellos, ¿no? Entonces era mágico, porque a mí me encantaba. Además, a la edad de 18 o 20 años, te quieres comer el mundo a mordidas y no importa que te desveles. Eso es la realidad, ¿no? Hoy en día las nuevas generaciones les pesa mucho desvelarse para estudiar. Lo quieren todo light. No me desvelo. Digerido, ¿no? No, ¿cómo me voy a maltratar? ¿Cómo? No, realmente no. Si no estás dispuesto a hacer un esfuerzo, no tienes por qué exigirle a la vida que te dé todo. Es una ley universal. Escuchen. Es una ley universal. Si no estás dispuesto a hacer lo mejor y dar lo mejor de ti, no importando las horas, no tienes por qué exigirle a la vida que te dé lo que no diste. Entonces eso me sucedía cuando era joven, que yo sí estoy dispuesto a meterle y entrarle y a documentar. Ahí aprendí a documentar. Todo lo documentaba. Desde que lo que iba yo con los militares, que lo que hacía, todo lo documentaba. Desde que yo iba a estudiar con estas personalidades, todo lo documentaba. Y entonces me hice de muchas notas, de mucha información. Y dices, bueno, ¿y qué tiene que ver con esto, con lo que tenemos hoy en día? Bueno, mi formación en el colegio de graduados en alta dirección me hizo tener también cercanía con un grande. Y este grande fue Miguel Ángel Cornejo. Él era el que y empieza a documentarlo, empieza a darle forma, empieza a darle figura. Teniendo un mentor que escribió más de 55 libros en materia de liderazgo, que esa fue su bandera siempre, pues era más que obligado, ¿no?
Sí, no tenías muchas opciones. No tenía muchas opciones, exactamente. Híjole, bueno, antes de entrar a los puntos de quiebre, quiero ir con algunos saludos. Armando González nos saluda, muchísimas gracias, Armando. Alecito Orozco de aquí de Ciudad de México también. Guadalupe Rivera nos sintoniza desde Baja California Sur, desde La Paz. Gracias, Guadalupe. Gracias. Dulce María Germán también desde Sinaloa. Gracias, Dulce. Ismael Cruz y Enrique Ayala también de aquí de Ciudad de México. Gracias, muchísimas gracias. Genaro también desde Tuxpan, Veracruz. Muchísimas gracias, Genaro. También desde allá nos están saludando. Ahorita vamos a ir precisamente a la parte, con todo este background que nos estás dando. Vamos con algo muy interesante, porque tienes mucha preparación en Estados Unidos, estás en una empresa muy grande, y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es ese punto de quiebre que tienes? Fue un punto de quiebre interesante en la industria, meramente en la industria de las telecomunicaciones, porque decisiones de orden superior, de descendencia de los dueños o fundadores de Motorola, deciden cambiarse a la parte digital, sí, en una forma prematura y en una forma errónea. De tal suerte que el área en la que yo estaba, pues, se acabó. Desaparece. Y estábamos conformados, éramos un equipo de 42 ingenieros multinacionales, es decir, muchos extranjeros. Okay. Entonces, todos esos extranjeros, señores, no tienen ustedes residencia en el país, sí tienen las condiciones legales para trabajar, porque la empresa hacía el trámite, sí, pero Pass, ¿no? O algo así. Exactamente, pero no puedes quedarte en el país. Se cierra la división y bueno, señores, feliz retorno. Y entonces regresamos a México. ¿Alguna razón por qué cierran esa división? ¿No era redituable o...? Sí lo era. Realmente la compañía de Motorola tenía muchas divisiones. Sin embargo, hubo decisiones que, para mi punto de vista, sin emitir un juicio, Claro. no habían sido bien pensadas, sino solamente habían sido económicamente pensadas. Es decir, si quito esto, me beneficio acá. Reducción si de corto, costos. reduzco, pero gano por otro lado. Sí, la verdad es que que eso fue garrafal, porque justamente eso marcó la decadencia de Motorola y la desaparición de la misma marca, cuando tenía un liderazgo mundial en las comunicaciones. Y vaya que sí, digo, ahorita prácticamente la marca está... Nada más ya se conoce, pero todo ya está vendido. Sí, prácticamente todo está vendido. Ya está fraccionado. No hay... Creo entendido que es parte de ya grupo Google, ¿no? De hecho, Google compró toda una división de las comunicaciones, en específico todo el desarrollo de la telefonía celular, el propietario es Google. Wow, entonces, bueno, te dicen gracias por participar, Sí, gracias por regresas participar. a México. Sí. Levanto la mano, señores, estoy aquí disponible para quien quiera. Y en ese momento también tuve la puntada de constituir mi propia empresa, Okay. en específico del área de telecomunicaciones, dado el know-how Ajá, ok. y la experiencia adquirida. Y redes de telecomunicación. Así es, justo cuando empieza el auge y el boga de puesta en marcha de muchos sistemas en México. Yo vi el nacimiento de redes públicas de los localizadores, los radiolocalizadores. Los Vipers famosos. Famosos, acá antiguo juguete, ¿no? Antiguo juguete, claro. En esa etapa me tocó a mí la implementación impuesta en marcha de muchos sistemas, de muchas compañías. Y también el nacimiento de la telefonía celular con diferentes operadores. Y yo estuve metido con ellos. Entonces, ¿estuviste metido con quién? ¿Qué empresa estabas? En ese momento, la verdad que empezó fue Usacell, y después fue Telcel, y luego ya después se fue Telefónica, y luego ya después Pegaso primero. Pegaso, PCS, y después empezaron otras operadoras chiquitas, regionales. Uh-huh. Sí, empezaron muy regional. Pero todas dependían de Telmex, a final de cuentas. De alguna manera había la interconexión. Y había negocios entre todas ellas. Digo, pero costos muy elevados, que finalmente el usuario, el suscriptor, pagaba tarifas muy altas. Sí, no, pagábamos, comparados con ahorita, pagábamos un dineral, o sea... Y que eso solamente se daba aquí en México, porque en Estados Unidos no era así. Era muy barato. En Estados Unidos era muy barato, y entonces aquí las leyes mexicanas en esa época le favorecían a los operadores, a los dueños, es decir, róbales todo lo que quieras a los mexicanos para que emplees tu infraestructura.
mientras que me dejes, ¿no? En ese tiempo las leyes eran así. Pues sí, la famosa ley Telmex de alguna manera. Así sucedía, digo, son cosas que... Pero tú estabas trabajando entonces en Telmex. ¿O Telmex fue el que te dijo? Telmex fue el que me absorbió y me dijo, oye, ven. Levantas la mano y Telmex Sí, dijo, vente para también. acá. Y empezamos a trabajar con ellos en la parte de desarrollo de la infraestructura, de las redes, de la fibra óptica. Fui de los pioneros en la fibra óptica y muchos puntos importantes en ese desarrollo. Obviamente Telmex en ese punto estaba ampliando sus redes de comunicaciones, Sí, telecomunicaciones. Increíble. La red de telefonía también estaba ampliándose increíble. La fibra óptica pues era como algo muy lejano, pero para Telmex era la parte neural, que Claro. hoy rige. Y entonces empezaba a ponerse a funcionar los enlaces de fibra óptica, que eran más costosos en aquella época. Sin embargo, el tráfico de la información es muy elevado. Muy elevado, pero... Sí, fue lo que permitió el internet incluso por vía telefónica. Exactamente, Al principio, ¿no? exactamente. Cuando recién llegó a México. Sí, y muchas personas creen que el internet hoy en día se va por satélite. Eso es falso. Eso es falso. Todo el tráfico mundial de internet va por fibra óptica. Todo el tráfico. Ya escucharon, ya aprendieron algo nuevo. Entonces, en ese tiempo, bueno, yo estaba en esa parte de los ingenieros de desarrollo e implementación y a la par con mi empresa, dándose servicios de outsourcing a los operadores. Ok, los operadores chiquitos, regionales. Los operadores regionales y sí también con algunos de los grandes. ¿Y no causaste algún recelo en la compañía por estar como empleado y acá facturar? Sí, definitivamente sí había eso. ¿Cómo es que un chico tan joven que trae todo el ímpetu, trae todo ese modo hervir, se quiere comer el pastel, ¿no? Sí, todo para él, ¿no? Y entonces dentro de Telmex hubo esa parte de esa resentimiento grilla. en algunas áreas, en algunas personas, en algunos segmentos. Y dijeron, oye, no es así. Y dije, bueno, pues si no les parece, señores, me regreso para acá, yo no tengo problema. Y entonces me separé un poco de Telmex, empecé yo con una de mis compañías, trabajando con los operadores, y todo iba bien, hasta que vino un punto de quiebre, en una fecha muy importante, simbólica para los norteamericanos, y también para la paz mundial, ¿no? Que fue el 11 de septiembre del 2001. 11 de septiembre del 2001, precisamente aniversario de la caída de las Torres Gemelas. del ataque terrorista. Exactamente. Ahí fue mi primer punto de quiebre importante, porque los proyectos que ya estaban caminando, los proyectos que yo estaba gestionando con las operadoras, de golpe se pararon. Y entonces el tránsito de cantidades importantes de inversión, pues se vio comprometido. Pero ¿cómo era la operación? Bueno, a ver, ¿influyó lo de las Torres Gemelas en esto o nada más es como...? Sí, porque toda la tecnología no era de manufactura mexicana. Toda la tecnología venía ya sea de Estados Unidos o algunas de Europa. Pero tienen que pasar por Bueno, Estados ese día Unidos. sí se paralizó toda la economía. Se paralizó toda la economía y además las inversiones y además el tránsito de operaciones comerciales se paralizó. Sí. Entonces vino ahí el primer punto de quiebre importante en donde yo conocí el verdadero golpe de emprender y fue un punto de quiebre importante. Porque no nada más quedaste sin operaciones, sino que supongo... Me quedé endeudado. Como digo, supongo porque a todos nos pasa. Sí, claro, me quedé endeudado hasta más allá del alma. Ok. Muchos ceros en dólares. Muchos ceros en dólares. Así es. Y bueno, finalmente se pudo rescatar eso porque había ya documentos firmados entre los fabricantes de la infraestructura y los operadores. Entonces los fabricantes dijeron, a mí me tienes que pagar. Claro. Y los operadores, no pago, no importa, los demandaron en Estados Unidos, ganaron, tuvieron que pagar. Y entonces eso a la vez, en forma paralela, saneó conmigo ese tipo de deuda tan gigantesca que era, ¿no? Pero aún así yo ya estaba quebrado. Y entonces eso te permite levantarte de nuevo. Sí, nuevamente en otra de las divisiones de Telmex me llaman otra vez, vente para acá, te necesitamos en el área de gestión, siempre sí. O sea, olvida esos resentimientos, esta es otra área. Y entonces, bueno, nuevamente dije, ok, perfecto. No estoy del todo en el piso. Regreso a esa área, en la parte de gestión y diseño de las redes, okay. ya en la parte de tráfico de datos,
ya muy específicos, muy comprometidos, ¿no? Se le llaman redes privadas. Ok. Y continuaba todavía con la parte del desarrollo de la fibra óptica. También tuve mucho desempeño en esas áreas y de ahí me fui moviendo en distintas áreas propiamente de Telmex, hasta llegar al punto de capacitar a los ingenieros, a los técnicos propiamente de Telmex, para cómo darle el servicio al cliente, cómo poner a funcionar las redes de fibra óptica y solucionar problemas, porque finalmente yo era el que me daba cuenta de las necesidades de los clientes y me ponía en contacto con ellos cuando no me correspondía, ¿no? Yo lo hacía, me ponía en contacto, entendía las necesidades y obviamente volvía a documentar. Yo documentaba. ¿Tú seguías documentando? Yo sí, todo lo documento, hasta la fecha. Oye, y a ver, llama mucho la atención, digo, qué padre que estás con estos emprendimientos, pero también llama mucho la atención y creo que está ligado con otros puntos de quiebre que hablábamos tras escenas. Ingeniero, y de repente saltas, das el brinco a conferencista, autor, especialista en neuroventas. Bueno, ¿Cómo es eso? Porque digo, como que ¿qué hace un ingeniero dando ventas? O sea... No ha sido un salto disparado. Han sido acontecimientos que se llevaron en forma paralela. Ok. Porque mi formación académica en ingeniería en México, también yo estaba en mi formación en el colegio de graduados. Okay. Entonces tenía... Digo, ya habías conocido PNL en Estados Unidos. Pero aquí tuve una formación y esa formación también fue de la mano con el colegio de graduados. Fue esa formación también con este grande que fue Miguel Ángel Cornejo. Y entonces él como orador, como conferencista, como escritor, pues también me estaba coachando, me estaba formando, ¿no? Y de verdad que fueron unas enseñanzas muy duras. Y que sea donde él se encuentre, siga recibiendo mis bendiciones, porque él fue mi formador, ¿no? Entonces él me acuñó muy fuertemente en esa parte de... Pues te acuerdaste con uno de los grandes, por lo menos en México. Sí, tuve la oportunidad de hacerlo con él y foguearme con él, y obviamente también es el que y es el que me jalaba las orejas, ¿no? Ya quiero que empieces a escribir. Tú tienes madera para hacerlo, ¿no? Sabes documentar, bueno, pues ahora tienes que hacerlo. Empiézale. Y entonces de alguna manera yo escribía ciertos ensayos que a él dice, me gusta, lo puedo tomar para alguna de las conferencias que dé. Pues para mí era un honor. Pues sí, claro, adelante, ¿no? Y sí. Como el escritor fantasma. Exactamente. Y él lo llegaba a sacar en algunas conferencias, lo llegaba a sacar en algunos de los cursos que él daba, de los entrenamientos que él daba, porque él era pues una gran persona, un gran ser humano que decía, no hay como mejor lo de él, y era muy selectivo con su equipo de trabajo, ¿no? Los decanos, los instructores, pues buscaba siempre a los mejores, de dar siempre a lo mejor. Entonces eso fue paralelo. Yo me formé con unos, estudiaba también la carrera, me voy al extranjero, regreso, tengo las bases para poderlo implementar. Digo, bueno, y entonces los puntos de quiebre me catapultaron precisamente para tomar esas herramientas que yo ya tenía. Claro, ya empezaste a tener... ¿Qué otros puntos de quiebre tuviste? Me hablabas de dos muy importantes en tu vida y quiero platicarlos, porque eso es parte de esta dura realidad que tenemos todos los emprendedores, y no nada más en el emprendimiento, porque hay uno que es muy, muy personal. Sí, mi segundo punto de quiebre fue un punto personal, que fue cuando pierdo a mi propia familia, que es, me divorcio. Y pierdo esa conexión constante, esa presencia con mis hijos. Y eso fue algo verdaderamente doloroso. Y pues no tienes otra cosa más que levantarte, ¿no? Ese fue mi segundo punto de quiebre. Y para muchos puede ser, pues, es un divorcio, es X. Sí, es X, ¿no? Pero... Bueno, es la relación humana, pero también lo que conlleva el vínculo, que son los hijos. Claro. Y esa parte, para mí, fue realmente una ruptura brutal que me tendió en la lona. Sin embargo, no me quedé. Y es que prácticamente en la vida en pareja, la vida misma es un emprendimiento, y la vida en pareja creo que también se puede... Otro emprendimiento. Es otro emprendimiento, ¿estás de acuerdo, no? Entonces, sí, claro, cuando hay una ruptura, es como perder el emprendimiento. Sí. Yo creo que es igual de doloroso, ¿no? Sí, digo, y finalmente es algo que te tienes que adaptar. Digo,
Todos en esta vida, todos los seres humanos, las nuevas generaciones, las generaciones X y Y, todos se van a ver en ese mismo camino de emprender. Se llama fracaso. Y de verdad yo deseo que todos los emprendedores tengan muchos fracasos, pero para que te levantes rápido. Wow, esa es una excelente lección. Definitivo. Hay quienes dicen, no, el fracaso no. Hay que evitarlo, ¿no? Hay que evitarlo, ¿ok? Estás negándote a ser exitoso. Porque detrás de cada fracaso hay un éxito. Si no tienes fracasos, no eres una persona exitosa, definitivamente. Entonces el éxito siempre va de la mano del fracaso. Siempre va de la mano del fracaso. Y el éxito es momentáneo. ¿El tercer punto de quiebre? El tercer punto de quiebre fue mi separación definitiva de estar con las empresas de telecomunicaciones. Por situaciones también de familia y por posición, cual no puedes ocupar esa posición porque es para el sobrinito o el primito de Es una situación de legado en las empresas que se da mucho. Exactamente, ¿no? Entonces fue cuando dije, bueno, ya estuvo. Ahora mi posición ante las telecomunicaciones, no estoy totalmente despegado de las telecomunicaciones. Actualmente soy consultor externo. Ya de algunas compañías o ya a nivel mundial y ya me llaman para solucionar problemas, correcto, solucionamos, me pagas. Sí, como consultor externo. Exactamente, como consultor externo y seguimos. Una relación de negocios. Exacto. Y el punto de quiebre vino ahí, cuando dije, bueno, ya estuvo. O sea, entré, salí y la tercera ya fue la vencida. Y dije, bueno, ya. En ese momento, entonces, tomo mis herramientas que ya tenía en la parte de la formación como escritor. Y entonces, sí, pues traías a los grandes atrás. Ya traía yo ese know-how, muchas armas, mucho conocimiento de gente tan connotada que hoy es muy conocida a nivel mundial, que ya tiene un legado importante tanto de libros como de pruebas físicas y pruebas científicas. Y entonces dije, bueno, pues es el momento, ¿no? Es el momento, y entonces retomé todo eso. Nace justamente Deja de Vender, Conecta. Ahorita vamos a hablar del libro, claro. Y ese es el tercer punto de quiebre importante, ¿no? ¿Me tiró a la lona? Sí. ¿Hubo quien me ayudara? No. Ahí sí. Tú fuiste mi tú recuperación solo. fue sola. La única ayuda que te daban los que estaban cercanos o alrededor era una palabra que en lo personal me enerva. Es una palabra que yo saqué de mi léxico y les invito a todos nuestros televidentes, nuestros radioescuchas, toda la gente que está conectada, que la erradique de su vida. ¿Y esa es? Échale ganas. La expresión échale ganas. Hasta ahorita ya me volví a aprender. Ya estás en modo hervir. Sí, estaba en modo hervir. Y esa era la palabra que recibía, ¿no? Y yo no entendía. ¿Y a dónde las echo? ¿Dónde las compro? ¿O qué son? ¿Qué son? ¿Qué son las ganas, no? ¿Y de dónde las echo? O sea, las cambio de canasto, las pongo... ¿Dónde? O sea, realmente esa palabra... Pues no te dice nada. No te dice nada. Entonces, a veces ni siquiera aliento. Ni siquiera es una palabra de aliento. Entonces, me di cuenta de que eso no me servía y esas personas que me lo daban a lo mejor me lo hacían con a lo mejor buena intención. De una buena intención con un desconocimiento ¿no? Porque teniendo la información de la programación lingüística, que sabes que eso no sirve, dije, bueno, a lo mejor. Entonces, desde dentro, una introspección profunda, a darme cuenta que tocar fondo es para dos cosas, o para quedarte ahí o para tomar impulso. Y yo elegí la segunda, tomar impulso. Y ahí surge todo lo que hoy está sucediendo, lo que hoy ya estamos sembrando, lo que hoy ya estamos sembrando nuevamente, porque yo no me detengo de sembrar, es constante. Sí, entre más siembras, más cosechas. Es correcto. Y aquí viene una pregunta para ti que nos estás viendo. ¿Cuántas veces has tocado fondo? ¿Cuántas veces has hecho? ¿Cuántas introspecciones has hecho? Es más, mejor aún, más fácil. ¿Cuántas veces te han dicho échale ganas? Más fácil. ¿Cuántas veces te han dicho échale ganas? Y te quedas, bueno, pues sí, pero ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Como dices tú, ¿dónde se compran o qué, no? Exactamente, ¿no? ¿Y es tan fácil de decir? Más bien, échale ganas. La información adecuada sería resiliencia. O sea, levántate. No tienes por qué quedarte ahí tirado.
O sea, no tienes el permiso del universo ni de la vida de quedarte ahí tirado. Es parte de tu aprendizaje. Levántate. Levántate. Te haya pasado lo que haya pasado. Levántate. Entonces viene este punto, estos puntos de quiebre, te levantas, te vas hacia arriba y uno de los primeros productos es... Deja de vender, conecta. Deja de vender, conecta, que es un libro, que por cierto lo pueden ver en Amazon, bestseller, autor bestseller en Amazon, lo pueden encontrar. Es más, vamos a hacer una dinámica, ¿qué te parece? Sí. ¿Quieres el libro? Escribe ahorita #neuroventas, y te ponemos en contacto con Valdemar para que te haga llegar el libro. ¿Te late? Y además a un precio preferencial. A un precio preferencial por estar tratarse aquí en el PBL. Eso Exactamente. me gusta, los compromisos, excelente. Deja de vender, conecta. Ves libro bestseller en Amazon y puedes tenerlo en tus manos. Y me llama la atención que investigando, y quiero que nos digas esa parte porque tiene mucho que ver con la parte de PNL. Tú tienes 2 versiones de este libro. Sí. Una es esta, voy a dejar aquí la más completa. Esta es la más completa. A ver, lo voy a poner aquí en esta cámara, es la más completa, son aproximadamente 375 páginas. 300, bueno, ya me lo dijo el autor, 375 páginas. Deja de vender, conecta. Y existe la misma versión en 3 tomos. En 3 tomos. Se dividió como en 3 tomos. ¿Por qué? O sea, yo lo vería como algo absurdo pero tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser, una parte científica, y voy a dar la explicación del por qué. Porque así? También lo puedes encontrar en 3 tomos. Lo puedes encontrar en 3 tomos, y eso es un libro más delgado, más tranquilo de leer. Psicológicamente, nuestra mente rechaza cuando es una cantidad importante de información. Cuando tienes el hábito de leer, no hay problema. Dices, mientras más gruesos, mejor. Hay contenido, ¿no? Cuando tienes el hábito. Pero cuando no hay ese hábito de leer, nuestra mente, lo más profundo de nuestra mente, se detiene y dice, no, espérate, es mucho, te vas a cansar. Nuestra mente siempre va a cuidar la parte de la energía. Y entonces, si te vas a esforzar, te vas a cansar, vas a gastar energía. Entonces, está en 3 tomos, precisamente para que pueda ser más accesible a todo mundo, a todas las personas que digan, bueno, voy a probar, lo quiero más delgadito, lo termino, ¿sabes? Lo tienes en 3 tomos, disponible también en Amazon, y es la misma información, el mismo contenido, dividido a la velocidad que el lector quiera, ¿no? Y ya sin ese, ay, ¿por qué tan grueso? Ahora entiendo entonces la razón científica de los pagos semanales, porque lo puedo extrapolar. O sea, no es lo mismo, voy a pagar 10,000 pesos de golpe. No, mejor Pago chiquitos de a 50 pesos semanales, ¿no? Que a lo mejor me sale más caro, pero me sangran menos, ¿no? Bueno, sí, eso es una extrapolación. Sí. Es que, digo, ya en el ámbito financiero me hiciste pensar en que prácticamente es la misma mecánica, o sea, te lo doy en dosis pequeñas para que no sientas tan fuerte el desgaste de energía, ¿no? Aquí el punto es para psicología. Es psicología nada más. Y es meramente también para darle la facilidad a los lectores que puedan elegir entre uno u otro, ¿no? Habrá quien diga, no, yo sí lo quiero la versión completa, sin problema, bienvenido. No, yo lo quiero en una versión más tranquila, que yo lo pueda leer a mi velocidad, más delgadito, que no me espante. Bueno, está también la otra versión, ¿no? Y creo que estás trabajando en el audiolibro también, ¿no? No, estamos trabajando en el nuevo libro. En el nuevo libro. Bueno, ahorita vamos a ver esa parte. #neuroventas. Y te pongo exactamente en contacto con Valdemar para que negocies ese precio preferencial. Deja de vender, conecta, o sea, algo más allá de las ventas. Sí. Y es la conexión humana. Si te interesa, hazlo ya, en este momento, antes de que tienes hasta que se acabe el programa. Así que, vuélale. Que suena el timbre, que suena el teléfono, que suena el timbre, llama ya. No es cierto, aquí no recibimos llamadas, pero es #neuroventas. A ver, unas preguntas importantes. Tú como experto en ventas, antes de que se nos acabe el tiempo, existe este cliché de que el vendedor es una profesión denigrante. Que el vendedor es como, pues no lo hiciste para nada, vete de vendedor. No, eso es falso. De alguna manera era lo que la educación que nos daban. Sí, claro. Tradicionalista. Aquí, ¿no? Y lamentablemente la educación en los países latinoamericanos tiene un sistema prusiano. Prusiano, exacto.
Y sabemos que Prusia ya desapareció, ¿verdad? Sí, claro. Pero el sistema sigue. Bueno, ese sistema fue diseñado para crear robotitos humanos. Obedientes. Obediente y ya. Cuando tú rompes esas reglas, dices, ¿por qué? O sea, cuando te cuestionas, dices, ¿por qué estoy siguiendo un patrón? ¿Por qué estoy repitiendo lo que otras personas hacen? Porque según es lo correcto. Del sistema impuesto. Exactamente. Y cuando dices, bueno, no, o sea, yo ya estoy cobrando conciencia, yo ya estoy despertando y decir, no, o sea, ¿por qué seguir caminando en un estado zombie? Yo le llamo así. Hoy en día, las nuevas generaciones, a partir de los millennials para acá, son generaciones totalmente disruptivas. Sí, se cuestionan muchas cosas. Cuestionan y no están de acuerdo. Y en esa parte yo sí estoy totalmente de acuerdo con ellos. Sí cuestiona. Sí resuelve. Pero no quieras que la gente te lo resuelva. Hazlo. Sí, claro, hazlo tú, ¿no? Exacto. Claro. O sea, una cosa es... Y aprende a hacerlo. Exactamente. Una cosa es ser irreverente y decir, no estoy de acuerdo, ok, da la solución. Da la solución. Es que no sé. Entonces no abras el pico. Claro. O sea, si vas a ser un irreverente, sélo con integridad. Voy a cuestionar, voy a dar la solución y ¿qué crees? Me pongo en acción. Entonces, en tu opinión, la negociación, las ventas, ¿deberían estar en la currícula escolar? De hecho, sí. Porque no están. No están. Digo, últimamente algunas escuelas lo están, pero no están. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá y en Europa son materias reguladas a fuerza. Una de las escuelas de negocios más sobresalientes, de hecho son dos universidades en Estados Unidos muy famosas, que es la de Harvard. Harvard, desde el inicio, tienen materias de negocios y cierre de negocios, cierres de ventas. La otra universidad es Stanford, al otro lado del... Sí, al otro lado del... En el lado de Los Ángeles. Bueno, esas universidades también tienen materias de negocios. Un ejemplo, aquí en México tenemos el TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey también les forman la parte de negocios. El tecnológico también, el Unitec también tiene materia de negocios. En la del Valle, la Universidad del Valle de México, también tiene materia de negocios. Pero digo, más allá de las universidades, en la currícula kinder, primaria, secundaria, salvo excepciones, no existe. No existe. Y de verdad que sería algo innovador que las dos escuelas, las dos casas o tres casas de formación académica en México más prestigiosas, que es la UNAM, que es mi alma mater, el Politécnico, que también son excelentes egresados en todas sus áreas, y la UAM, tengan esas materias como fundamento y como parte de, porque salen profesionales muy listos, pero no saben vender. Ni venderse. Sí, o sea, van incluso a solicitar empleo y ni siquiera ellos mismos se pueden vender. Sí, yo soy el mejor en A, B, C, D. Ok, perfecto. ¿Y cuánto vales? Ups. Y ya vale. Lo que me quiera pagar. Y lamentablemente la cultura en México es te pago nada y te exijo todo. El 1000. Claro. Y ojo, emprendedores, no es por allí. Si vas a dedicarte a un área profesional, que es muy bueno, son herramientas, no por nada. Si las quieres estudiar, qué bueno, claro. Pero aprende a vender. Y más allá, aprende a conectar. Exactamente. Más bien, ahora vamos a corregirlo. El arte de vender sin vender es conectar. Es conectar con la gente. Es conectar con todo un taller que tienes también. Sí, definitivamente. Recta final del programa, se nos va como agua este tiempo. Última pregunta más dos preguntas. La primera, se dice, quisiera que nos desmintieras eso o lo confirmes. Dicen que las reglas del marketing por internet, las reglas del comercio electrónico, las reglas de vender en redes sociales o en los medios digitales han cambiado. Sí. Y que no son iguales a todo lo que nos han enseñado, ¿cierto? Eso es cierto. Eso es cierto. ¿Existen fundamentos en la forma de hacer marketing? Sí. Sin embargo, hoy en día
la aparición de redes sociales, de hacer un comercio más global, en donde ya no hay barreras por frontera, ni por idioma, ni por cultura, las reglas cambian drásticamente. Okay. Hoy el marketing tiene que ser un marketing ético. Antiguamente era un marketing de guerrilla. Sí, Era a ver quién le daba más y literal, ¿no? Ah, no, es que él o ella son malísimos, pero mi producto es el mejor. Sea el marketing de guerrilla. Hoy no. Hoy el marketing es de comportamientos. La sociedad hacia dónde está apuntando y cómo es que tú tienes que llegar en forma ética. Porque sigue habiendo mercadeo, mercadeo deshonesto, ¿no? Y no lo vamos a encontrar. Sin tocar ni decir nombres ni marcas, sigue habiendo mercadeo deshonesto, que no es nada ético, y sin embargo son los que pronto van a desaparecer con todos estos cambios tecnológicos. Qué bueno, sí, que desaparezcan definitivamente. Son gente que no tiene que estar en el medio. Principios, claro. No tiene, ni tampoco principios. Aquí va más bien la parte de comportamientos. Y es ahí donde la gente, nuestros invitados, tienen que ponerle más ojo. Uh-huh. Y si vas a hacer una compra mediante medios digitales, antes de tomar esa decisión, revisa que sea un proveedor ético, que cumpla, porque sí los hay. O sea, sí hay, claro, sí los hay. Sí hay portales 100% éticos que merecen de alguna manera tener esas estrellitas, ¿no? O ponerles un diamante de que sí cumplen, de que sí se preocupan por el servicio al cliente, de que sí están en mucho contacto con el cliente. Hoy en día realmente es eso. Aunque la tecnología te acerca en distancia, aleja personas. Sí, así pasa. Y el punto es solucionar al cliente, acercarte al cliente y darle un servicio de excelencia. Hashtag Neuroventas. Si quieres el libro, apúrate, estamos ya finalizando el programa. Tienes otro libro también de reciente creación, Niños Inspirando Niños. Sí. Que por supuesto, rapidísimo, en pocas palabras, ¿de qué trata este nuevo libro? Este libro fue creado y apoyado para 25 niños que tenían ese sueño de llevar a cabo su primer libro, ¿no? Son jovencitos entre 11 y 13 años de edad, en los cuales les apoyamos a la creación de su primera historia. Uh-huh. Y a partir de aquí en adelante ellos van a decidir si continúan o no. Claro, pero ya tienen la experiencia, ¿no? Ya tienen la experiencia de que ahora ya su libro salió a la luz, ya no se quedó en un boceto, ya no se quedó en un borrador, sino que ya salió a la luz, ya están siendo ellos, teniendo esa experiencia de vida. Realmente es algo que también te marca. A un niño no tienes idea cómo lo marca eso y le sirve para dar lo mejor y que este país lo merece. Perfecto. Último tip para los emprendedores que están en ese andar, en ese decidiéndose, en ese lucha constante. De toda tu experiencia. Es muy importante lo que les voy a compartir. Si vas a emprender, primero aprende a vender. Si no sabes vender, te vas a convertir en la parte de la estadística. 95% de los emprendimientos año tras año fracasan. Entonces, ¿por qué no invertir esa fórmula? ¿Por qué no hacer que el 95% de los emprendimientos sean exitosos? Y la forma de llegar a eso es primero aprende a vender. Claro. Primero aprende a vender. ¿Y cómo? Dices, bueno, tú puedes tener un producto muy innovador, el que solucione necesidades de la gente, pero si no lo sabes vender, lamentablemente vas a fracasar. Sí. Y ahí viene el primer quiebre. Ok, ojo, si hace un rato yo les mencioné tener todos los fracasos posibles del mundo para lograr el éxito, es que te tengas que levantar rápido. Pero la base es, está bien, no está nada mal que haya yo fracasado, pero que no sepa vender y que siga repitiendo y repitiendo y repitiendo. No, pues la locura. Entonces vas a terminar por tirar la camiseta, mandar al diablo al todo mundo y convertirte parte de la estadística en la cual estiramos la mano y decir, pues dame,
Pues dame, quien No sé, sea, ¿no? Papá quien sea, empresa, dame. mamá empresa, papá O sea, gobierno. Sí. Ya me fui pisoteado N cantidad de veces, pues ya dame. Y no funciona. O sea, realmente no funciona. México tiene un gran potencial en sus jóvenes, en sus adultos, en su población en general. Somos más los buenos que los malos. Y entonces, ¿qué radica? Primero, si vas a emprender, aprende a vender. Le salió verso sin esfuerzo. Pues ya lo sabes. Ingeniero, muchísimas gracias, Para mí es un Valdemar, por honor. estar aquí. Gracias por todo esto, por todo compartir todo esto que nos estás diciendo. Y ya sabes, #neuroventas y te ponemos en contacto con este precio preferencial. Y gracias a ti por estar una vez más aquí en Emprendedurísimo. Nos vemos el próximo. Chao, chao. Espera, no te vayas aún. ¿Qué te pareció esta historia de emprendimiento? ¿Quieres aprender más tips para llegar al éxito? Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal ahora. Recuerda, Emprendedurísimo, todos los miércoles en punto del mediodía, totalmente en vivo. Nos vemos en la próxima.